Eso después lo escribí yo. No. Y la otra ahí se va. Vamos a ir a... Estoy viendo la grabación. No se veía. Sí, se cortó toda esta parte. Y ahora no. Ah, para matar. Ah, no se prende la cámara. Ahí va. Sí, parece que se ve. Bien. Bueno, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bien, tranquilos, cansados. Yo sé que apenas es martes, pero todos estamos cansados. Bueno, la semana pasada lo último que vimos fue torque, si no recuerdo mal, ¿no? Bien, ¿qué era el torque conceptualmente? ¿Perdón? Eso es matemáticamente. Conceptualmente. ¿Perdón? Un momento, a ver si estoy grabado. Sí, o sea, sí, es un momento. El torque es un momento. Es, como a grandes rasgos, es la tendencia de que una fuerza haga girar a un objeto. Esa es la tendencia de girar por medio de una fuerza. Matemáticamente, como lo dijeron por ahí, esto es igual a la distancia por la fuerza que se ejerce, ¿no? Vectorialmente es un producto cruz. Si hablamos de módulos, esto es igual a la multiplicación de lo que se conoce como el brazo de palanca por la fuerza. ¿Pero qué era el brazo de palanca? Porque el brazo de palanca no es la distancia entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la fuerza. ¿Qué era el brazo de palanca? La perpendicular. Exacto, es la distancia que hay de manera perpendicular. Que básicamente esto se puede calcular siendo la distancia entre el eje de rotación y la fuerza por el seno del ángulo que forma tanto la fuerza como el vector posición de donde se ubica esa fuerza. Perdón. Dame un segundo. Un segundo.
de acuerdo con la convención de signos que yo les indiqué, si la tendencia o sea, si al aplicar esa fuerza, la tendencia del objeto a rotar es en sentido antihorario, veíamos el torque como positivo y en sentido horario negativo. Bien. Igual la semana pasada alguien me consultó que si pasaba algo, si se hacía al revés. Bueno, yo le dije una cosa, pero en realidad no habría problema si lo hacen al revés, siempre y cuando sea consistente. O sea, si una fuerza, porque hay sistemas donde van a haber diferentes fuerzas. Entonces, si dicen que a la izquierda, en sentido horario es positivo y en sentido antihorario es negativo, tiene que ser el mismo concepto para todas las fuerzas y deberían poder llegar a la misma respuesta. Probablemente con signos contrarios a lo que sería así, pero deberían llegar a la misma cantidad. Lo importante es que sean consistentes. Yo lo prefiero de esta manera porque esto incluso cumple con la ley de la mano derecha cuando lo vemos de manera vectorial, que es como lo que se usa en general, pero si lo hacen al revés, no hay problema. Pero tienen que ser consistentes, no mezclar los signos. Así que bueno, nada, eso. Entonces, la semana pasada hicimos un par de ejercicios, si no recuerdo mal. Luego estaba lo de cuplas. Las cuplas básicamente es cuando sobre un objeto aplicamos dos fuerzas que son paralelas pero de sentido contrario. Entonces, este ángulo, que le llamo θ1, y este ángulo θ2, son iguales. Entonces, cuando sobre un mismo objeto ejercemos dos fuerzas a una cierta distancia una de la otra, pero digamos paralelas, pero con sentidos contrarios, y además los módulos de estas fuerzas son iguales, estos se llaman cuplas. ¿Ok? Ahora, un sistema como este cumple equilibrio traslacional, es decir, si hacemos una sumatoria de fuerzas, va a dar cero, pero no cumple con lo que es el equilibrio rotacional, porque de hecho el inyectar esta fuerza sobre el objeto hace que el objeto rote. ¿Ok? Entonces, al tener esto, una rotación tiene un torque asociado. El torque asociado a un sistema de cuplas es igual a el valor de estas fuerzas, que es el mismo, por la distancia entre ambas y por el seno del ángulo entre cualquiera de las dos fuerzas y el eje que define la separación de las dos. Esto siempre se cumple. Y eso la semana pasada alguien me preguntó, cuando hicimos el ejercicio, yo ubiqué el eje de rotación acá y acá, y llegamos a la misma respuesta. Alguien me preguntó que si podíamos ubicar el eje en cualquier punto, y la respuesta es sí, siempre va a quedar lo mismo. De hecho, esto es como una propiedad del sistema de cuplas. Sin importar dónde pongamos el eje de rotación, el torque o momento va a ser igual al módulo de las fuerzas, pero los dos tienen el mismo módulo, por la distancia entre ambas fuerzas y por el seno del ángulo que forma una de las fuerzas con el eje que está determinando la distancia entre las dos fuerzas.
Bien. ¿Qué más? Veamos el ejercicio 3 de la guía 3. Bien, el ejercicio dice, una barra AB de 0,80 metros apoyada en sus extremos tiene su centro de gravedad a 30 centímetros del extremo A. Teniendo en cuenta que el peso de la barra es de 46 kilogramos fuerza, calcular las fuerzas ejercidas sobre los apoyos A y B. Entonces, tenemos una barra que está apoyada A, B. La longitud de la barra es 0,8 metros. Bien. Y nos dice que la barra tiene su centro de gravedad a 60 centímetros del extremo A. De aquí para allá. 60 centímetros son 0,3 metros. Perdón, a 30 centímetros. Digamos por aquí. ¿Qué significa que su centro de gravedad esté a 30 centímetros? O sea, exactamente, que el peso está, digamos, concentrado ahí. Entonces, en general, en una barra homogénea, cuando nosotros le ponemos dónde está ubicado el peso, lo hacemos a la mitad de la barra. Pero, si te dan un dato como en este ejercicio que te dicen el centro de masa está ubicado en tal punto, entonces el peso de ese objeto hay que ubicarlo en ese punto. En este caso, la mitad de la barra es 0,4 metros, pero el ejercicio dice que el centro de masa de la barra está en 0,3. Vamos a poner ahí el peso de la barra. Y nos dice que el peso de la barra es de 46 kilogramos fuerza. Esto hay que pasar a newtons. Para pasar a newtons hay que multiplicar por 9,8 o 9,81. Sí. Eso da 451,26. Bien, ¿qué más me dicen? Y bueno, nos pregunta las fuerzas de reacción en los dos extremos, en el extremo A y en el extremo B. O sea, nosotros tenemos esa barra que tiene su peso determinado, de aquí a acá hay 0,3 metros. Y está apoyada sobre esos dos, en general los apoyos se los suele dibujar como un triangulito. Esos apoyos ejercen una fuerza de reacción sobre la barra, que irían de esta manera. Vamos a llamarle, aquí sería fuerza B, y acá sería fuerza A. Bien, y lo que nos pregunta es justamente cómo son esas fuerzas. La barra está apoyada ahí, significa que la barra no se está moviendo, no está rotando, es decir, hay equilibrio rotacional, sin importar en dónde ubiquemos el eje de rotación. Que hay equilibrio rotacional significa que el momento, o sea, la sumatoria de los torques es igual a 0, sin importar dónde yo ubique mi eje de rotación. Entonces lo que se hace es establecer un eje de rotación que a mí me convenga y utilizar el concepto de equilibrio. Esto significa
que la sumatoria de torques es igual a 0. Así que bueno, yo puedo ubicar mi eje de rotación en cualquier punto de la barra, pero hay que ser estratégicos para ver en dónde lo ubico y poder conseguir lo que me piden. Pero en este caso tengo dos incógnitas. ¿Qué pasa con el torque? El torque está relacionado con la fuerza y la distancia que hay entre el eje de rotación y la fuerza que se está ejerciendo. ¿Qué pasa si una fuerza se ejerce justamente en el eje de rotación? Es 0, ¿no? Entonces, si yo tengo un problema como este, lo que conviene hacer para calcular al menos una de las dos fuerzas es ubicar el eje de rotación justo donde está una de esas fuerzas desconocidas. En este caso, yo por ejemplo puedo ubicar el eje de rotación en el punto A. Y ahí tengo la longitud del B, sería 0,8. Exactamente. Entonces, si yo pongo aquí mi eje de rotación, bien. Entonces, eje de rotación en A. Bien, si yo tengo mi eje de rotación aquí, la fuerza A no ejerce torque, porque está justo ahí, la distancia es 0. ¿Qué otras fuerzas tenemos? El peso de la barra, entonces esta sumatoria de torques va a ser el torque correspondiente al peso de la barra, que, nuevamente, de acuerdo a la condición de signos que yo les dije, si el peso hace así, ¿hacia dónde tendería a rotar la barra? ¿En sentido horario o antihorario? ¿Sí o así? Ah, horario. Horario, ¿no? Es decir, que ese torque sería negativo, de acuerdo a mi convención de signos. Bien. Luego tenemos el torque producido por la fuerza B. Si yo tengo la barra así y hago esto, esto tendería a rotar en sentido antihorario, es decir, positivo. Entonces, más el torque en el punto B. Ya no tengo nada más, esto es igual a 0. Bien, ahora, ¿a qué son iguales los torques? A las distancias por las fuerzas por el seno del ángulo. Como la distancia, o sea, el vector que está definiendo la posición es paralelo, digamos, al suelo, y las fuerzas son verticales, ese ángulo es 90 grados. El seno de 90 es 1. Entonces, ¿puedo ponerlo como no puedo ponerlo? Entonces tengo menos el peso de la barra y por la distancia que hay entre el eje de rotación y el peso de la barra, que en este caso son 0,3 metros. Más la fuerza B por la distancia entre el eje de rotación y el punto B, que en este caso es la longitud de la barra, 0,8. ¿No? La barra mide 0,8, de aquí a acá hay 0,8 metros. Y esto es igual a 0. Y bueno, el peso está abajo. Bueno, FB. Y ahora lo que hay que hacer es despejar. Pasa al otro lado positivo, sería 0,3 metros por el peso de la barra, que es 451,26 newtons, dividido para 0,8 metros. Metros con metros se va, me quedan newtons. ¿Cuánto da esto, chicos? 169,2. Gracias. 169,2 newtons. ¿Se entendió? Entonces, de esta manera obtenemos una de las dos fuerzas. Ahora, para obtener la A, podemos hacer lo mismo, pero escogiendo otro eje de rotación. ¿Dónde pondría ahora el eje de rotación? En el B. Puede ser en el B mismo, ¿no? A pesar de que ya conocemos. Profe, y si haces sumatoria de fuerza, ¿no te tiene que dar lo mismo? También, sí, justo eso. Hay equilibrio rotacional y translacional. Haciendo de las dos formas, debería dar lo mismo. Ya lo hacemos. Un segundito. Termino de copiar y vemos.
Entonces vamos a hacerlo de las dos formas para ver que salga lo mismo. Entonces puedo poner el eje de rotación en B. Entonces, bien, sumatoria de torques es igual a 0. ¿Qué torques tenemos? Tenemos el de la fuerza A y el de la fuerza de la barra. El de la fuerza A, ¿ese torque sería positivo o negativo? Si estoy aquí en mi eje de rotación y empujo así, sería negativo porque va en sentido horario. Y en cambio el de la barra, si está así y hago esto, sería en sentido antihorario. Entonces eso es positivo. Sí. Sí, pero como para solo usar una convención de signos. Entonces, tengo menos la fuerza A por la distancia, que sería la longitud de la barra, de aquí a acá hay 0,8 metros, más el peso de la barra, que son 451,26 newtons, por la distancia que hay entre ese peso y el eje de rotación. ¿Cuál sería esa distancia ahora? Ahora, este es mi eje de rotación y el peso de la barra está acá. 0,5. Sería 0,5, ¿no? 0,8 menos 0,3, 0,5. Y esto es igual a 0. Despejo la fuerza A. Tengo 451,26 newtons por 0,5 metros dividido para 0,8 metros. ¿Cuánto me da esto? Es que con metros se va, me queda newtons. 228,04. Gracias. 282,01. Bien, ahora la otra opción era, como decía su compañero, haciendo por diagrama de fuerzas. Y la suma de esas dos queda 451,26. Claro, el diagrama de fuerza se suman las dos y debe ser lo mismo que el peso de la barra. Como dijo el compañero, si sumamos las dos, da el mismo que el peso de la barra. ¿Lo ven todos? ¿No? Bueno, no sé. La otra manera es por sumatoria de fuerzas traslacional. Es decir, sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje Y, es igual a 0. Diagrama de fuerzas, todo lo que está hacia arriba positivo, todo lo que está hacia abajo negativo. O al revés, a lo mismo porque está igualado a 0. Hacia arriba tenemos fuerza A más fuerza B, y para abajo tenemos el peso de la barra. Asumiendo que no conocemos la fuerza A, despejo, esto es igual al peso de la barra menos la fuerza B. El peso de la barra es 451,26 newtons y la B, que la calculamos hace un ratito, es 169,2. Verifiquen cuánto da eso. Sí, bien. Gracias. 82,04 minutos. Entonces, con esto se demuestra que se puede hacer por los dos caminos. Pueden hacer con el equilibrio rotacional para ambos casos, simplemente cambiando el eje de rotación, o en la segunda opción es hacer por equilibrio rotacional para calcular una y la otra la hacen por equilibrio traslacional. Cualquiera de las dos formas es aceptable, porque aquí hay ambos equilibrios. ¿Se entendió?
Está bien. ¿Cómo? Bien, ¿estamos? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Creo que básicamente se basa en esto. Dígame. Ah, sí. ¿Ya vieron todos? ¿Puedo borrar? Sí. Bien, ahora vamos a ver lo que es el momento angular. Bien, el momento angular básicamente es una magnitud física que mide el producto entre la magnitud brazo de palanca y, la cantidad de movimiento lineal, ¿ok? De una partícula. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una partícula que está rotando, como esta, en torno a un eje de rotación, ¿no? Entonces hay una distancia, tiene una velocidad asociada, que es tangencial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el movimiento lineal? ¿Cuál era la fórmula del movimiento lineal? El movimiento lineal es igual a la masa por la velocidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso significa que el movimiento lineal tiene la misma dirección que la velocidad de la partícula, ¿no? Entonces,
equivalente, o sea, lo de arriba es equivalente a esto de acá. Bien, entonces, el momento angular de una partícula es el producto cruz entre su posición y el movimiento lineal. No es nada más que eso. Esto se mide en kilogramos por metros cuadrados sobre segundos. Si queremos el módulo, sería el módulo de la posición por el módulo de la cantidad de movimiento lineal y por seno o coseno, si es un producto cruz. ¿Coseno? ¿Estás seguro? Seno. Por el seno del ángulo entre estos dos vectores. Bien. Ahora, si yo tengo una partícula, ¿no? ¿Qué es esto? Oh, de la acá. Si yo derivo en ambos lados, si yo hago la primera derivada con respecto al tiempo, no destruyo la igualdad. Hago la primera derivada con respecto al tiempo en ambos lados. Bien, entonces, bueno, de este lado sigo teniendo lo mismo. ¿Qué pasa con la derivada de una multiplicación? Es la primera derivada del primero por el segundo más la primera derivada del segundo por el primero, ¿no? Entonces, tenemos la primera derivada de la posición multiplicando por la cantidad de movimiento más la derivada de la cantidad de movimiento por la posición. ¿Y quién es este? La primera derivada de la posición con respecto al tiempo. La velocidad. Entonces, esto me queda que es la velocidad, producto cruz, de la cantidad de movimiento lineal, más bien. ¿Qué pasa si hago un producto cruz entre la velocidad y la cantidad de movimiento lineal? Ya dijimos que los dos vectores tienen la misma dirección. Eso significa que son paralelos, de cierta manera. ¿Qué pasa cuando se hace el producto cruz de dos vectores paralelos? Da cero. Entonces, ese término directamente se hace cero. Porque son paralelos. Entonces, la primera derivada del momento angular con respecto al tiempo me queda que es igual a la posición producto cruz de esto de acá. ¿Y qué pasa con la primera derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento lineal?
¿Vimos alguna relación anteriormente que esté relacionada con eso? ¿Se acuerdan? La segunda ley de Newton. Había dos formas. La típica que conocieron en física 1, que era que la sumatoria es igual a masa por aceleración o masa por la primera derivada de la velocidad. Pero había otra manera en la que Newton planteó esa ley, que es que la sumatoria de fuerzas es igual a la primera derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Y esto lo podemos aproximar a una fuerza total. O sea, decir que la sumatoria de fuerzas es la fuerza total del sistema, ¿no? ¿Se acuerdan? Así que bueno, usando esa ley, podemos reescribir que la derivada del momento angular es igual a la posición producto cruz de la fuerza. ¿Y eso a qué se parece? Esa ecuación. La posición de la partícula con respecto al punto de rotación, producto cruz de la fuerza que se está aplicando en ese punto. Eso es torque. ¿Ok? Entonces, eso, básicamente a eso se quiere llegar. La primera derivada del momento angular con respecto al tiempo es igual al torque. Eso lo que acabamos de encontrar es para una partícula. Si hacemos para un sistema de partículas, básicamente la primera derivada del momento angular total. Bien, eso por ahora. Bueno, entonces, esa es una de las ecuaciones que vamos a usar ahora. Ahora, si lo vemos vectorialmente, igual para una partícula, entonces, ya teníamos esto. ¿Se acuerdan que la semana pasada en la clase, cuando recordábamos lo que era la cinemática rotacional, voy a poner acá, decíamos que el vector posición era igual a la longitud de esa posición por un vector unitario de esta manera. Y además, el vector velocidad es igual a la distancia, que es básicamente el radio si hablamos de un movimiento circular, por la velocidad angular y por un vector unitario que se denota por θ, que es perpendicular al vector unitario r, ¿no? Bueno, entonces, si yo reescribo esto de esa manera, yo tengo que el vector posición es así. El momento lineal sería la masa por la velocidad. Si reescribo utilizando esa ecuación de allá, tengo la masa por
R por la velocidad angular y por el vector unitario. Básicamente lo que estoy haciendo es escribiendo el vector como separando los módulos y o sea, poniendo por un lado, poniéndolo en términos de su módulo y del vector unitario, que es el que le da la dirección, básicamente. Entonces, esto hace que la respuesta de esto, lo matemático que sigue, es la multiplicación de todos los módulos, y la dirección de este vector está determinado por el producto cruz de los vectores unitarios. Es decir, esto es igual a R por R, que es cuadrado, por la masa, por esto, y tiene la dirección de este vector unitario, producto cruz, por este otro vector unitario. Estos son vectores unitarios, es decir, que digamos sus módulos valen 1. Ambos vectores están en un mismo plano, ¿no? Sabemos que básicamente es esto, pero solo uno. Si hago un producto cruz de eso, ¿qué dirección va a tener el nuevo vector? El producto cruz de dos vectores te da un vector perpendicular al plano, que tiene dirección K, digamos. Entonces yo puedo cambiar esto de aquí, y poner K. A la final son vectores unitarios, lo único que estoy haciendo es dándole la dirección. Esto solo es aplicable en R2, ¿o no? ¿Perdón? Esto solo es aplicable en R2, ¿no? ¿Cómo en R2? ¿En dos dimensiones te refieres? Claro, pero estamos trabajando en un mismo plano bidimensional. Es algo que se está moviendo en 3 dimensiones. Bien, entonces, MI por RI al cuadrado por esto, y la dirección del vector, que es K. Entonces, esto es el momento angular para una partícula. Ahora, si lo aplico a varias partículas, o digamos masitas. Profe, ¿el R cuadrado ese es el producto vectorial o hiciste producto escalar? Este es producto, es multiplicación normal. O sea, hay un R que es por el vector posición, y el otro R sale del momento lineal. El momento lineal es igual a la masa por la velocidad, y la velocidad es, como aquí lo que trabajamos es en cinemática rotacional, esta velocidad básicamente es una velocidad tangencial, que en movimiento circular es igual al radio, que es lo mismo que acá, por la velocidad. Eso lo entendí, pero ahí hace el producto escalar, entonces. Sí, eso, o sea, como esto es lo que les da la dirección, los módulos se multiplican normales, el producto escalar. Lo que le da la dirección es los vectores unitarios, nada más. Bien, entonces, aplicando a todas las masitas del cuerpo, si estamos hablando, porque aquí recuerden que estamos hablando de cuerpos sólidos, entonces, este momento angular del cuerpo sería, esto es para una partícula, pero la velocidad angular es el mismo para todas las partículas, porque estamos hablando de un mismo cuerpo que está rotando, ¿ok? Pero las partículas, como son, o sea, las masitas, como son diferentes, cada una tiene su masa y su ubicación. Entonces, si hago para todas, básicamente hay que sumarlas. MI por RI al cuadrado, por la velocidad angular, y bueno, la dirección que le da esto. Y ahora, este término que vemos aquí,
es lo que se conoce como momento de inercia. ¿Qué es lo que más nos va a interesar en esta parte? Momento de inercia. ¿Han escuchado el momento de inercia? Sí. Bien. Entonces, matemáticamente, el momento de inercia es la sumatoria de las masas por su posición al cuadrado. Esto para sistemas discretos. O sea, esto es un cuerpo que, digamos, está discretizado. ¿Vamos bien hasta ahí? Seguimos con momento de inercia. Bien, entonces, si esto lo reescribo como un momento de inercia, básicamente el momento angular es igual al momento de inercia por la velocidad angular y bueno, con dirección K. Bien, si yo le saco la primera derivada de esto, para obtener el torque, tengo primera derivada de un lado, primera derivada del otro lado. Con esto ya... Esto lo que le da la dirección a este vector básicamente es el momento angular, perdón, la velocidad angular. ¿Se acuerdan que es perpendicular? Entonces, directamente si le pongo la flechita de arriba ya estoy diciendo es un vector. Y tiene esa dirección. Bien, entonces, por un lado tengo la primera derivada del momento angular, por otro lado la primera derivada de la multiplicación entre el momento de inercia y la velocidad angular. Esto básicamente es primera derivada del uno por el otro más la derivada del segundo por el primero. Pero ¿qué pasa? ¿Estos dos dependen del tiempo? ¿La velocidad angular depende del tiempo? Sí, la velocidad angular depende del tiempo, así que esa es derivable. Y el momento de inercia, si vemos la ecuación, no depende del tiempo. Porque la posición respecto del centro nunca cambia y la masa tampoco. Claro, exacto. Entonces, el momento de inercia sale como una constante y esto me queda de esta manera. Es decir, que la primera derivada del momento angular es igual al momento de inercia por la primera derivada de la velocidad angular. ¿Y qué era la primera derivada de la velocidad angular? La aceleración angular. ¿Qué puedo escribir? Esto es aceleración angular. Entonces yo puedo escribir esto de la siguiente manera. Esto es igual al momento de inercia por la velocidad
angular. Eso es igual al torque también. Eso mismo, justo eso iba a poner. Esto, como ya vimos acá, es igual al torque. Es igual al torque del sistema. Entonces, con esto lo que llegamos es que el torque del sistema, que es la sumatoria de todos los torques, es igual al momento de inercia por la velocidad, por la aceleración angular que lleve el objeto. Entonces, con eso tenemos, sabemos cómo se relaciona el torque con el momento angular y también cómo se relaciona el torque con el momento de inercia del cuerpo. Ahorita ya vamos a regresar para ver lo que es el momento de inercia. Y una última cosa es que si tengo un sistema en el cual yo ya estoy tomando en cuenta todas las partículas que están interactuando en mi sistema, si no hay fuerzas o torques externos, si no hay fuerzas o torques externos que alteren mi sistema, esto quiere decir que la sumatoria de los torques externos es igual a 0. Y esto, a su vez, es la primera derivada del momento angular. Entonces, cuando esto pasa, si la primera derivada del momento angular es igual a 0, ¿qué pasa con el momento angular? Significa que es constante. Eso significa que el momento angular se conserva. Es lo que se conoce como la conservación del momento angular. ¿Se entendió hasta aquí? ¿La teórica? Entonces, para la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton tiene dos formas. Tiene su forma lineal y su forma circular. La forma lineal es la que veníamos conociendo, que vieron en física 1, que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y esta misma ley, pero en su formato de movimiento circular. Tenemos que la sumatoria de los torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y a partir de eso, y nada, entonces como medio lo veníamos viendo que en realidad
es un tema más adelante, pero medio que está mezclado con esta parte. Nosotros, cuando tenemos un cuerpo, decir que un cuerpo está netamente en equilibrio significa que tiene tanto equilibrio lineal o traslacional como equilibrio circular. Nosotros vimos que para lo que es equilibrio traslacional o lineal, básicamente es que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0. Ahora, el nuevo concepto que entra es que está en equilibrio rotacional, significa que la sumatoria de los torques es igual a 0. Entonces, si un cuerpo está netamente en equilibrio, significa que debe estar en equilibrio en ambos sentidos, que ambas sumatorias deben dar igual a 0. Y ahora veamos lo que es el momento de inercia. ¿Qué unidades puede tener el momento de inercia? Sí, es la sumatoria de la multiplicación de masa por distancia al cuadrado. Exacto. Esto, de acuerdo al sistema internacional, es kilogramos por metro cuadrado. Bueno, la inercia o el momento de inercia básicamente es una medida de resistencia de un cuerpo hacia rotar. Es decir, cuánto ese cuerpo se resiste a ser rotado. Entonces, esto, como pueden ver, lo que da es un número o una expresión que al final llega a ser un número. Entonces, como es una medida de resistencia a la rotación, esto significa que mientras más grande tenga el momento de inercia un objeto, significa que es más difícil rotarlo. Mientras más pequeño, significa que es más fácil rotarlo. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende el momento de inercia? Vemos que depende de la masa y depende de las ubicaciones de esa masa. Es decir, si nosotros hablamos de un sistema, de un cuerpo, que bueno, en este caso está discretizado, va a depender de cuánto pesan esas partículas y de cómo están ubicadas, es decir, de cómo es la distribución de la masa. Entonces, por un lado, depende de las masas, de las masas como tal. Eso nos indica que mientras más pesado sea el objeto, significa que, mientras más masas tenga, el momento de inercia es mayor. Por tanto, tiene una resistencia más grande a ser rotado. También, por otro lado, tenemos que tiene que ver con la distribución de las masas. Si la masa está más concentrada, digamos, está mayormente distribuida cerca del eje de rotación, que significa que estas distancias van a ser relativamente cortas. Si son más cortas, son más pequeñas. Si estas son más pequeñas, el momento de inercia es más bajo. Sí. Eso quiere decir que si la masa se concentra en el eje de rotación, su momento de inercia va a ser más pequeño, por tanto, va a ser más fácil rotarlo. Mientras que si la masa está concentrada, está distribuida de tal manera que está alejada, o sea, más alejada del eje de rotación, su momento de inercia va a ser más grande y por ende va a ser más difícil rotarlo. Entonces, depende de la masa y de la distribución de la masa. Bien, ¿estamos bien con eso? Entonces, esto es la manera para calcular cuando el sistema está discretizado, es decir, estamos diciendo un sistema está compuesto por determinadas masas y sabemos que está aquí, aquí, acá, acá. Pero en cuerpos rígidos en general se trabaja con sistemas continuos. Entonces, ¿cómo se calcula con sistemas continuos? Por integrales.
el momento de inercia de un sistema continuo es igual a la integral de una posición multiplicado por un diferencial de masa. Bien, entonces, si uno quiere calcular el momento de inercia de un sistema continuo, hay que utilizar esta ecuación. ¿Cómo se usa? De manera parecida a cómo se calcula el centro de masa. Es casi que lo mismo. Sin embargo, hay muchos objetos que, o sea, digamos objetos, figuras planas determinadas, que ya se sabe cómo es su momento de inercia. Entonces también hay tablas. Y ya les voy a mostrar. Pero primero voy a mostrar. Bien, entonces, bien, entonces como vimos, el momento de inercia depende de la masa y de cómo se distribuye con respecto al eje de rotación. Esto quiere decir que para calcular el momento de inercia de un objeto hay que saber dónde está, o sea, es con respecto a un eje de rotación. No es que tenemos un momento de inercia, un solo momento de inercia de un objeto. Va a depender de cuál es el eje de rotación. Por ejemplo, si yo quisiera rotar este borrador, si yo ubico el eje de rotación aquí, esto va a tener un determinado momento de inercia. Pero si yo ubico el eje de rotación acá, es decir, que rota alrededor de este, va a tener otro momento de inercia, porque tiene otra distribución, digamos, de masa con respecto a ese eje de rotación. Entonces, para esto, obviamente se tiene que establecer el eje de rotación, o te lo tiene que decir, o sea, depende de dónde esté ubicado el eje de rotación. Entonces, bien, como ejemplo tenemos, está igual en la teórica, dice, calcular el momento de inercia de una barra rígida uniforme de longitud L y de masa M, en torno a un eje perpendicular a la barra y que pasa a través de su centro de masa. Si es una barra rígida uniforme, sabemos, como ya vimos en las teóricas pasadas, que su centro de masa está a la mitad. Es decir, que ahorita lo que tenemos que calcular es el momento de inercia con respecto a este eje de rotación. Bien, entonces, ¿dónde está el eje de rotación? Es como nuestro eje Y, digamos, ¿dónde está ubicado? Entonces, si aquí está nuestro eje de rotación, de aquí a acá, desde el eje de rotación, donde está Y, hasta donde termina la barra, esto debía ser más abajo.
Bien, ¿cuánto hay de aquí a acá? L sobre 2. L medios. Bien, gracias. De acá a acá, L sobre 2. Pero si tengo aquí mi 0, digamos, o sea, si lo tomamos como nuestro sistema de referencia, nuestro 0 es donde está el eje de rotación. Si hablamos en el eje X. Entonces, de aquí para acá en este punto sería L medios, y de aquí para acá en este punto sería menos L medios. O sea, aquí este punto. No es la distancia. La distancia sabemos que son L medios para ambos lados. Bien, entonces, en una barra rígida, básicamente solo es unidimensional, o sea, solo es en el eje X. Entonces, esta posición, que es un vector, la podemos simplificar a simplemente X. Esto para la barra rígida, ¿no? Esto es X cuadrado por un diferencial de masa. Y luego es parecido a lo que veníamos haciendo con los centros de masa. Agarro un cachito que tiene un determinado espesor de X. ¿Ok? Y ahora lo que hacemos es usar el truco de la densidad. La densidad, en este caso lineal, es igual a la masa por la longitud, ¿no? Si yo agarro un cachito de esa masa, sería que es igual al diferencial de ese cachito de masa dividido para el diferencial de esa longitud, que en este caso es dx. Entonces, despejo el diferencial de masa y me queda que es igual a la densidad por el diferencial de x. Sustituyo acá. Tengo x cuadrado por la densidad y por el diferencial de x. Y ahora los límites de integración es, nuevamente, ¿desde dónde a dónde va x? Tomando en cuenta el sistema de referencia. Nuestro eje de rotación está aquí, entonces, ¿desde dónde empieza? Yendo de izquierda a derecha, es desde menos L medios hasta L medios. ¿Se entiende eso? Es lo mismo que antes, solo que ahora hay que poner los signos correspondientes con respecto al eje de rotación. Entonces, menos L medios y hasta L medios. Y ahora hay que integrar. La densidad sale porque es constante, es una barra rígida y uniforme. Esto es igual a la densidad por la integral de x al cuadrado. Esto es x a la tercera dividido para 3. Y evaluada en L medios y menos L medios. Densidad. Entonces tenemos el 1/3 se puede salir. Tenemos L medios al cubo menos L medios al cubo. Un tercio por la densidad. El primer término me queda L al cubo dividido para 8 menos, esto es menos L medio al cubo. Como es al cubo, queda negativo mismo yendo, ¿no? Menos por menos más y por menos, menos. Menos L al cubo dividido para 8. Un tercio de la densidad por menos más, entonces nos queda L, un octavo de L al cubo más un octavo de L al cubo. Eso me da
2 octavos, sí, 2 octavos. 2 octavos de L al cubo. Esto es igual un cuarto, 4 por 3, 12, por L al cubo y por la densidad. ¿Pero quién es la densidad? La densidad también es igual a la masa dividido para la longitud. Porque recuerden que tenemos, al igual que cuando calculábamos los centros de masa, la idea es calcular en base a sus dimensiones, a su masa y a sus dimensiones. Entonces, esto es masa dividido para la longitud. Esta longitud se va con una de aquí, es decir, queda 2. Y por tanto, su momento de inercia con respecto a ese eje de rotación es 1/12 por la masa y por la longitud al cuadrado. Entonces fíjense que ahora el momento de inercia efectivamente depende de la masa del objeto. Ya no solo depende de las dimensiones, sino también de su masa. Ahora, la técnica para los diferentes cuerpos son básicamente las mismas que vimos para los centros de masa, con la diferencia de que tienen que tomar en cuenta que el eje de rotación, cuando lo ponen, es donde está el centro, o sea, del sistema de referencia. Entonces tienen que ver de a dónde serían los límites de la integral. ¿Pero para dónde rotarías ahora? O sea, rotaría así. ¿Para qué sentido? Eso no es, pero, o sea, Sí, con respecto a así. Sí, es como está así, rotaría algo así. Ahora, si ponemos el eje, por ejemplo, el eje de un extremo, esto rotaría así. Pero eso ya es otro cálculo. Pero sí, o sea, la idea es donde está el eje, o sea, alrededor de ese eje rota. Si cambias el eje, lo que has hecho es cambiar el límite de integración. Exactamente. Al menos en este caso de la barra. ¿Se entendió esta parte? Bien. Terminan de copiar y les pongo una disposición.
A diferencia de... Bien, entonces, de la misma manera en la que calculamos la barra, se pueden calcular de diferentes objetos. Entonces, de determinados objetos, de formas regulares, hay, digamos, tablas, hay fórmulas sobre cuál es el momento de inercia con respecto a varios ejes. Por ejemplo, si ven a la derecha arriba es el que acabamos de calcular, que es cuando el eje de rotación está en el medio de la varilla. Si lo hacemos en un extremo, es 1/3 de la masa por el L cuadrado, que eso justamente se consigue cambiando los límites de la integral, como decía el compañero, en ese caso. Si yo pongo el eje de rotación, digamos, en el extremo de acá de 0, y va de 0 hasta donde termina la longitud, entonces las integrales, los límites de integración sería de 0 a L, ¿no? Si hacen ese ejercicio, o sea, si hacen esa sustitución que era x al cubo dividido para 3 por la densidad, eso evaluado de 0 a L, lo que les va a quedar es 1/3 de la masa por la longitud al cuadrado. Porque de hecho tienen, si ponen 0, todo se hace 0, entonces directamente solo L. Tienes L al cubo dividido para 3 por la densidad, donde la densidad es la masa sobre la longitud. Entonces se te va del L al cubo, se te va 1, y se te va L abajo, y te queda L al cuadrado por la masa dividido para 3. Efectivamente eso es lo que está ahí abajo. Lo dije medio por arriba, pero si hacen la sustitución, sale eso, cambiando los límites de integración. Entonces, fíjense que mi punto es que para el momento de inercia es muy importante establecer bien el sistema de referencia y poner de dónde a dónde son los límites con respecto al eje de rotación. Tomando en cuenta que ese eje de rotación es el 0, básicamente, es el 0 en X del sistema de referencia. Así que bueno, entonces, tenemos varios objetos como los que vemos aquí, un cilindro sólido, un anillo, bueno, tenemos un montón que en el examen, si es calcular, que ya ahorita viene otra parte, que es calcular los momentos de inercia sabiendo el de un objeto determinado, habrá ejercicios donde se les da estas tablas para que hagan los cálculos necesarios, ¿ok? Pero también puede haber un ejercicio donde se les pida calcular un momento de inercia, así como el de la varilla. No se preocupen que no va a ser nada complicado. Aparte que tengo que ver, obviamente no puedo tomar, no son muchos ejercicios, así que toca ver bien. Pero hay tablas como esta. Y acá hay más. Pero es lo que veíamos. Así que bueno, esto está en las teóricas, el día del examen lo tendrán. Al menos de los objetos necesarios. Así que bueno, fíjense que dependiendo de dónde está el eje de rotación, varía el momento de inercia. Porque dependiendo de dónde se ponga el eje, hay como lugares donde va a ser más fácil rotar un objeto que otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la varilla, ¿dónde es más fácil rotarlo? O sea, ¿sobre qué eje? ¿Sobre el que está en medio o sobre el que está a un costado? Sobre el que está en medio, ¿no? No. Al costado, sí. No, al costado, porque el momento de inercia es más pequeño. Entonces, si es más pequeño, significa que hace menos resistencia a ser rotado. Bueno, perdón que me dejé llevar. Así que bueno, eso. Bien. Hay un ejemplo que es este de aquí, que lo vamos a hacer ahora. Sí. Bien. Moviéndonos un poco de tema, porque también hay ejercicios con respecto a lo de que la simetría de los torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces ahora vamos a hacer este que está aquí.
Bien, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice, la masa M1 se desliza sin rozamiento sobre la superficie horizontal. La polea sin rozamiento tiene la forma de un delgado tubo cilíndrico de masa M y de radio R. Y la cuerda hace girar a la polea sin deslizar. Hallar la aceleración de las masas, la aceleración angular de la polea y la tensión en cada parte de la cuerda. Entonces, ustedes en física 1 trabajaban con cuerdas y poleas ideales. Acá, al menos las poleas ya no van a ser ideales. Las poleas entran en juego. Son un sistema sólido y rígido. Así que bueno, para empezar nos dice que la polea tiene la forma de un tubo cilíndrico, lo cual eso tiene un momento de inercia asociado. Que no sé si está ahí a un ladito justo tapado por el S. Bueno, no importa. El momento de inercia de un tubo ¿qué pasa con ese tubo? Eso gira de manera que M1 va a la derecha, o sea, se mueve M1 de izquierda a derecha y M2 hacia abajo. La polea tiene, digamos, esta forma. Es como que la ven así, pero más corta, creo yo. Eso quiere decir que acá hay una masa 1 que hace esto, y una masa 2 que hace así. Entonces, ¿cómo gira el tubo? Gira así, ¿no? Sí, gira de forma horaria. Entonces, su eje de rotación quiere decir que pasa a través. O sea, está en medio y así, hacia arriba, porque esto rota así. ¿Se ve? ¿Se entiende? Bien. Bueno, eso para empezar. Eso es importante, porque digamos, si yo les pongo un ejercicio como este, y les doy una tabla donde hay un mismo objeto con diferentes ejes de rotación, y escogen el incorrecto, directamente está mal. Entonces, no es lo mismo decir que esto rota así, que decir, no sé, que esto rota así. Va a depender del eje de rotación, su momento de inercia. Entonces, como esto rota de esta manera, hay que buscar en la tabla cuál es el momento de inercia de un tubo circular, de tal manera que su eje de rotación pase en medio. ¿Ok? Bueno, en este caso, este momento de inercia es masa por el radio del tubo al cuadrado. Bueno, este es un ejemplo teórico. Ven que no nos dan valores. Es básicamente para encontrar expresiones. Entonces, la polea tiene una masa M y un radio R. Hallar las aceleraciones, la velocidad angular de las poleas y expresiones. Bien, para esto hay que combinar, según la ley de Newton, tanto lineal como circular. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 1. Bien, el cuerpo 1 tiene esta tensión. ¿Qué más tiene? La normal para arriba. Peso, bien. Y tiene normal, ¿no? Entonces, bueno, en el eje Y, para el cuerpo 1 no hay movimiento y no nos está pidiendo la normal, y capaz que ni la necesitamos porque no hay rozamiento. En general se calcula la normal cuando hay rozamiento porque la necesitamos para calcular la fuerza de rozamiento. Pero bueno, enfoquémonos ahora en el eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Esto es igual a masa 1 por la aceleración de ese objeto. ¿Qué tenemos en el eje X? Tensión. Tensión 1 es igual a masa 1 por aceleración 1.
Voy a cerrar eso por ahora. Bien, cuerpo 2. Esto recorre en el eje de movimiento. Sumatoria de fuerzas en el eje que se está moviendo, es decir, el vertical, sería, esto es igual a masa 2 por la aceleración que tiene ese cuerpo. ¿Qué fuerzas tenemos en la masa 2? Eso, peso y tensión. Entonces tenemos peso 2 menos tensión 2 es igual a masa 2 por la aceleración 2. Nosotros en física 1 veíamos que como hablábamos de cuerdas y de poleas ideales, al ser la misma cuerda, la tensión, en ese caso, la tensión que tiene la masa 1 era la misma que la masa 2. Ahora eso ya no es válido porque la polea no es ideal y tiene una aceleración angular. Entonces eso hace que las tensiones que sienten los objetos sean diferentes. Lo que sí es igual es cómo la polea siente esta tensión, como es la misma cuerda de acá, es la misma tensión 1. Porque ahora hay que hacer un diagrama de cuerpo libre también para la polea. Y tiene esta tensión que, como es la misma cuerda de acá, es la tensión 2. Esta polea tiene una aceleración angular, que como estaba viendo así, básicamente es de esta manera. Bien. ¿Qué más? Vamos con la polea. La polea tiene esas dos tensiones y además es un tubo cilíndrico que tiene masa. Haciendo el peso de la polea. ¿Ok? Bien, entonces fíjense que si hacemos un diagrama de cuerpo libre de esa polea, tiene tres fuerzas que están actuando sobre ella. Tiene las dos tensiones y tiene el peso de la polea. Bien, y luego tenemos el radio de la polea. Ok, bien, entonces para la polea, como la polea está girando, lo que hay que utilizar es la segunda ley de Newton, pero para circular. ¿A la polea no le falta una fuerza? ¿Cuál? La del pivot. La fuerza normal, sí. Sí, que es la reacción. Bien, sí, está bien. Ahí, esa fuerza no es que no existe, está ahí. Bien. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a ver cómo es el torque. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton en la polea. La simetría de los torques en la polea es igual a el momento de inercia de la polea por la aceleración angular. Perdón. Entonces, el eje de rotación, en este caso, pasa a través del cilindro. Es decir, que pasa en el centro del cilindro. El radio R es desde el cilindro hasta los
extremos, ¿no? ¿Qué pasa con la fuerza normal? La fuerza normal está justo, fíjense, justamente apoyada ahí. Esa fuerza normal no está haciendo torque. Entonces no entra en esta sumatoria. ¿De qué va? ¿De que se pone ahí? Sí, porque existe. Pero no está ejerciendo torque. ¿Qué fuerzas están ejerciendo el torque? Las tensiones, ¿no? Bien. Entonces, tenemos el torque de la tensión 1 más el torque de la tensión 2. Y esto es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Signos. ¿Cómo sería el torque de la tensión 1? T2 es negativo. Negativa. Bien. ¿Y el torque de la tensión 2? No. No, T2 es negativo, T1 es Sí. positivo. Eso. Bueno. Bien. El torque de la tensión 1, ¿a qué sería igual? A la tensión 1 por la distancia entre donde está ejerciendo esa tensión hasta el eje de rotación, que básicamente es el radio de la polea. Entonces, T1 por el radio de la polea menos T2 es lo mismo por el radio de la polea. Y el momento de inercia es m por r cuadrado, y esto está multiplicando a la aceleración angular. Bien. Si se fijan, si saco factor común el radio, T1 menos T2 es igual a m por R2 por aceleración angular. Esto se va con uno de aquí. Entonces me queda T1 menos T2 es igual a la masa por R y por la aceleración angular. Ahora, yo puedo pasar esa aceleración angular a aceleración tangencial. ¿Cómo se relacionaban la aceleración angular y la tangencial? Esto es aceleración tangencial. Es igual al radio por la aceleración angular. T1 menos T2 es igual a masa por la aceleración tangencial que tiene esta polea. Bien, ahora, la polea es ideal, tiene una masa o un radio determinado, pero, perdón, no es ideal, pero las cuerdas sí son ideales, donde no hay, eso quiere decir que no son extendibles ni comprimibles y tienen una masa despreciable y además no se deslizan. Eso lo que nos sirve es para establecer que como la cuerda es ideal y no se desliza por la polea, la aceleración tangencial de la polea es la misma aceleración que tiene el sistema. Es decir, la aceleración tangencial de la polea es la misma aceleración del cuerpo 1 y del cuerpo 2. ¿Esa va a ser igual a la gravitatoria, no? ¿Perdón? ¿Para la gravitatoria? ¿Dónde? Y cuando reemplazas todo eso te queda el peso. Me queda... Ah, no, nada. Voy. O sea, la A tangencial es igual a A1 y es igual a A2 y podemos llamarle simplemente A. Bien. ¿Por qué hago esto? Porque así ya solo tengo una A en todas partes y ahora lo que puedo hacer es sustituir, despejar las tensiones de estas dos ecuaciones y sustituirlas acá. Porque la idea de este ejercicio es llegar a expresiones de lo que nos piden, pero que esté en función de lo que nos dan. Es decir, de las masas, de los cuerpos, de la masa de la polea y del radio de la polea. Entonces,
sustituyendo T1, que es de la ecuación 1, y T2, que es de la ecuación 2, en ecuación 3, voy a ver. ¿Qué tengo? En lugar de T1, tengo M1 por la aceleración. Menos, en lugar de T2, si yo paso esto a la derecha y esto a la izquierda, me queda peso 2, que es M2 por G, menos, espérame, que tengo un paréntesis ahí, M2 por G menos M2 por la aceleración, y esto es igual a la masa de la polea por la aceleración del sistema. Bien. Negativo, profe. ¿Perdón? No hay doble negativo cuando está la tensión en la segunda ecuación. Esto, Queda... tensión 2, o sea, es como que despejé solo tensión 2. Sí, pero... Esto es igual a el peso 2, que es M2 por G, menos M2 por A2. Entonces, Sí. por ecuación está este menos, y luego esta es tensión 2. Sí, sí. Por eso fue que me detuve un ratito, porque casi pongo el menos primero. Entonces, esto me queda M1 por A, menos por menos más 2 por A, menos M2 por G, es igual a la masa de la polea por A. Paso todo lo que tiene A al lado derecho, al lado izquierdo, menos M por A, y lo que no tiene A lo paso al lado derecho, saco factor común y se va a dividir lo que está ahí. Entonces, esto es igual a M2 por G dividido para M1 más M2 menos M. Entonces, fíjense que con esto tenemos la aceleración de los cuerpos en base a sus masas, a la masa de la polea y la gravedad, que es un dato conocido. Luego nos pedía también las tensiones. Y bueno, ya que sabemos cómo es la expresión de la aceleración, la tensión 1 es igual a la masa 1 por la aceleración, que es lo que acabamos de calcular. Entonces es M1 por M2 por la gravedad, dividido para M1 más M2 menos la masa. Y la tensión 2 es igual a M2 por gravedad menos M2 por la aceleración, es decir, M2 al cuadrado por G dividido para M1 más M2 menos M. La tensión 2 se podía poner a partir de esta ecuación o si no a partir de esta de acá. Dan expresiones diferentes, pero si se ponen valores, numéricamente da lo mismo. ¿Se entendió esto? Entonces, aquí hay una combinación de dinámica lineal y con dinámica circular, básicamente, porque tenemos un objeto que en medio del proceso rota. Entonces, cuando rota,
rota porque tiene determinadas fuerzas que están ejerciendo un torque. Entonces podemos aplicar la segunda ley de Newton de manera circular y conociendo su momento de inercia en el determinado eje de rotación puede entrar en juego en todo lo que es la matemática con las fuerzas que nos piden. Así que bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno, ahorita pueden irse al receso y luego seguimos haciendo ejercicios. Son 3:44, hasta las 4:15. Sí, el ejercicio decía que M mayúscula de la polea, R letra de la polea, y luego de los objetos les pusimos M minúscula 1. Sí, yo le puse más pero después cuando vi el Ah, sí, es la conveniencia. Yo le que dijo que era más fácil que ir al estaba en el extremo que el medio, y no se al revés, porque el momento de inercia era otro. Es verdad. Sí, tienes razón. Entonces era más fácil el medio. Sí, porque era más chiquito, porque entonces estaba... Sí, toda la razón, perdón. No, está bien. Tienes razón. Sí. ¿Anotaste bien las medidas que yo les dije? Es por fórmula. O sea, fíjate que el momento de inercia es una posición R, que esto es vector. Entonces, como en la barra estamos hablando solo de una dimensión, ese R se convierte en X. Si fuera 3 dimensiones tendrías X y o sea, X y la I sombrerito y la J sombrerito. Ahí Y lo mismo ya, tener que meterse. A ver, veamos. Recuerda que es en base a tu Z, ¿no? Entonces, es que el centro de masa de la media circunferencia X no es 0. Estás diciendo, si X vale 0, estás diciendo que queda aquí. Pero ahí es como más acá. Por eso tienes que ver cómo está el cuerpo. Veamos una tabla. Eso es básicamente por error de orientación. Y ahí te paso mejor los más grandes. Sí. Tenemos que